El poder secreto del oro. La cura para la economía. ¿Cuál es el poder secreto del oro y cómo es el oro, la clave para curar los males económicos de Estados Unidos? A pesar del hecho de que Estados Unidos es la superpotencia del mundo, está ganando la dudosa distinción de convertirse en la nación deudora más grande del mundo, y actualmente se enfrenta a una crisis económica y monetaria de enormes proporciones que nuestros líderes parecen incapaces de resolver. ¿Qué papel juega el oro en la solución? ¿Cómo y por qué nos hemos desviado del patrón oro, y qué hizo la creación de la Ley de la Reserva Federal de 1913 para erosionar un sistema monetario por lo demás saludable en este país? El estadounidense promedio no puede comenzar a comprender la complicada economía de la banca, Wall Street y el gran gobierno, y cómo se entrelazan para afectar nuestra vida diaria y nuestro futuro. Tendrán que soportar nuestros hijos y nietos la carga de la enorme deuda de hoy. No es por eso que tenemos la Reserva Federal, para vigilar nuestro dinero y mantener un equilibrio en la economía. No fue por eso que se creó en primer lugar. Desafortunadamente, la Fed y los banqueros son parte del problema. Este folleto trata de juntar las piezas, darnos cuenta de cómo nos metimos en este lío económico y encontrar soluciones. Se trata de anteponer los principios a la política y de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la libertad personal. Se trata de devolver la verdad y la integridad al gobierno, deshacerse de la Reserva Federal y abolir el IRS. El dinero de una nación debe estar respaldado por valor, producción y también monedas, oro y plata. Antes de 1933, en el billete de $1 estaban las palabras dólares canjeables en oro. Hoy en día, el billete de $1 solo dice que es de curso legal, y no está respaldado por nada. Lo último que quieren los que controlan el dinero es un público informado y despierto. A ellos les gustaría mantenernos en la oscuridad con respecto a sus planes monetarios. Su peor pesadilla es que quedarán expuestos. El oro es más que su poder económico. El oro tiene muchas otras cualidades importantes y poco conocidas que se presentan más adelante en este folleto. Educar e informar a toda la masa de personas. Son la única confianza segura para la preservación de nuestra libertad. Thomas Jefferson. Primera parte. Una exposé de los banqueros internacionales. Introducción. La economía estadounidense se tambalea al borde de la bancarrota. Muchos bancos han cerrado sus puertas y grandes corporaciones e instituciones financieras están buscando dádivas de los contribuyentes para mantenerse a flote. Cada vez son más las empresas que fracasan, no pueden operar en las arenas movedizas de los precios en aumento o tienen que despedir a empleados de mucho tiempo. Los medios de comunicación informan sobre el desempleo en cientos de miles cada mes. El número de personas sin hogar aumenta constantemente. Nuestro sistema financiero ha recorrido un largo camino desde sus orígenes distantes entre los prestamistas de dinero de Mesopotamia. Ha habido grandes reveses, contracciones y fracasos. Pero también ha habido innovaciones. Ahora tenemos máquinas contadoras automáticas, seguros, hipotecas, banca por teléfono e Internet. Lo que falta es la comprensión que tiene el hombre común de las finanzas y sus trampas. Debemos aprender la verdad fundamental sobre el dinero. Nuestra historia es el papel que juega el oro y la plata en la restauración de la estabilidad de los mercados financieros. Los cambiadores de dinero. Para comprender el fracaso de esta economía, debemos retroceder en el tiempo a la historia de los cambistas que incluso se mencionan en la Biblia. En la época medieval, los cambistas eran orfebres. Los comerciantes ricos dieron su oro a los orfebres para que lo guardaran. A cambio, se les entregaron recibos en papel. En algún momento, a los orfebres se les ocurrió que podían prestar estos recibos, respaldados por el oro en su posesión, y recibir intereses sobre ellos, ya que los verdaderos dueños del oro rara vez recuperaban todo su oro al mismo tiempo. Mas, comenzaron a prestar más recibos de los que realmente tenían en oro, y podían generar aún más intereses. Pronto estaban obteniendo enormes beneficios. No solo prestaban recibos de oro que tenían en depósito, sino también recibos que no estaban respaldados por oro.
Los bancos hacen lo mismo hoy, pero ahora se llama banca de reserva fraccional. Es legal, pero poco honesto. Es parte del problema que enfrentamos ahora. Los prestamistas fueron aún más lejos. Tomaron sus riquezas mal habidas y sedujeron a reyes y gobernantes del Estado para que se endeudaran con ellos. Con el tiempo, casi todas las naciones importantes se vieron envueltas en este plan y quedaron bajo el control de los prestamistas. Los cambistas de hoy se conocen como banqueros internacionales. Los cambistas más importantes e influyentes desde el 1700 han sido los de la Casa Rothschild. La Casa de Rothschild, la dinastía Rothschild, tuvo su comienzo en Frankfurt, Alemania, a mediados del siglo XVIII. Después de la muerte de su padre, Meyer Amschel Bauer, hijo de un prestamista, cambió su nombre de Bauer a Rothschild, que significa escudo rojo en alemán, por un escudo rojo que colgaba sobre la puerta del negocio familiar. La fortuna de Meyer comenzó cuando adoptó la práctica de la banca de reserva fraccionaria y se convirtió en el agente financiero del príncipe William de Hesse-Kassel, el príncipe más rico de Europa. William era nieto del rey Jorge I de Inglaterra. Hesse-Kassel fue una de las casas reales más ricas de Europa. Sus ingresos provenían principalmente del préstamo de soldados de Hesse de élite a países extranjeros. William y los Rothschild ganaron mucho dinero con la Revolución Americana. Cuando un soldado de Hesse murió en acción, la corona inglesa pagó una gran suma al gobierno de Hesse, ninguno de los cuales fue entregado a la familia del hombre. Este dinero les dio a los banqueros Rothschild las finanzas para expandir sus intereses bancarios más allá de Alemania y hacia otras capitales europeas. Meyer tuvo 5 hijos a los que envió a establecer bancos en las principales capitales de Europa. Amschel se quedó en casa para dirigir el Banco de Frankfurt, Salomón fue a Viena para establecer la rama austriaca. Karl inició la sucursal de Nápoles, Italia, James fue a París, y Nathan abrió el banco en Londres, Inglaterra. Los Rothschild se diferenciaban de los banqueros ordinarios porque estaban cerca de los gobiernos y estaban particularmente preocupados por las deudas gubernamentales. Se hicieron increíblemente ricos durante el siglo XIX al financiar a los gobiernos para hacer la guerra. Llegaron a ser llamados banqueros internacionales. Los banqueros internacionales han prestado cientos de miles de millones de dólares a gobiernos de todo el mundo. Naturalmente, esperan tener una influencia considerable en las políticas de estas naciones. Si la regla se sale de la línea, el banquero puede financiar a su enemigo. Si el rey aún no tiene un enemigo, simplemente crea uno para él. La famosa casa de los Rothschilds fue el jugador preeminente en este juego. La principal ventaja de los Rothschild era su cercanía mafiosa y el rápido sistema de mensajería que mantenía conectadas las 5 casas. Los Rothschild recibieron noticias, ya fueran políticas o económicas, más rápido que nadie, incluidos los monarcas. Y entendieron cómo utilizarlo para sacar ventaja de una situación. Su correspondencia normal entre ellos estaba en código. Su mundo era financiero, político y secreto. Realizaban espionaje con su propio servicio de inteligencia, pero nunca fueron sorprendidos haciéndolo. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild multiplicaron por 10 su riqueza mediante el contrabando de oro a Wellington en el continente durante el bloqueo inglés de la Europa de Napoleón. Los Rothschild habían decidido el resultado de las guerras poniendo su peso financiero detrás de Gran Bretaña. Fue Nathan Rothschild, tanto como el duque de Wellington, quien derrotó a Napoleón en Waterloo. El gran poeta y filósofo Heinrich Heine dijo, el dinero es el dios de nuestro tiempo y Rothschild es su profeta. A mediados de la década de 1800, el dicho común de Europa era, solo hay una potencia en Europa, y esa es Rothschild. Pero la invisibilidad de los Rothschild se ha cultivado cuidadosamente. Aunque controlan decenas de corporaciones industriales, comerciales, mineras y turísticas, el nombre Rothschild no aparece en ninguna de ellas. La influencia de los Rothschild sobre la América industrial fue profunda. Trabajando a través de las firmas de Wall Street de Kuhn, Loeb & Co. y J.P. Morgan Co., los Rothschild financiaron a John D.
Rockefeller, el imperio Standard Oil, los ferrocarriles de Edward Harriman y el imperio del acero de Andrew Carnegie. Para entonces se estimaba que la casa Rothschild controlaba la mitad de la riqueza del mundo. A principios del siglo XX, los Rothschild también estaban detrás de escena en la financiación de Lenin y Trotsky en la revolución bolchevique en Rusia. Lenin fue enviado a Rusia en el famoso tren sellado, con entre 5 y 6 millones de dólares en oro, concertado por el alto mando alemán y Max Warburg, que dirigía el banco Rothschild en Frankfurt. Jacob Schiff, socio principal de Kuhn, Loeb & Co., en Nueva York, invirtió unos 20 millones de dólares Rothschild en el triunfo del bolchevismo en Rusia. Es interesante notar que, bajo los zares, Rusia fue la principal nación europea sin un banco central. Después de la revolución bolchevique, los Rothschild tenían un banco central en Rusia. En 1922, se formó uno con la mayor parte del capital extranjero proveniente de Inglaterra. Todos los demás bancos e industrias fueron nacionalizados. Lenin dijo que el establecimiento de un banco central fue el 90% de comunizar un país. Ahora Occidente tenía un enemigo, un Estado socialista marxista comunista opuesto a nuestro sistema de libre empresa, que finalmente resultó en la Guerra Fría. Eustace Mullins, el gran historiador y autor de Estados Unidos, tenía esto que decir: incluso durante la Guerra Fría, el sistema de la Reserva Federal continuó financiando a la Unión Soviética, que nunca fue una economía viable. Era una economía del tercer mundo. Y seguimos financiándolo a través del sistema de la Reserva Federal, a través del Banco de Pagos Internacionales de Suiza. Así es como mantuvimos la Unión Soviética todos estos años. Es por eso que tuvimos que gastar 248.000 millones de dólares al año para la defensa contra esta monstruosa Unión Soviética durante la Guerra Fría. Me tomó muchos años de investigación descubrir que el comunismo había sido totalmente respaldado, financiado y promovido por el sistema de la Reserva Federal. Una sola página del libro mayor de N. M. Rothschild y Sons enumeró no menos de 20 valores diferentes, incluidos bonos emitidos por los gobiernos de Chile, Egipto, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Noruega, España, y Turquía, así como valores emitidos por 11 ferrocarriles diferentes. Entre ellos 4 en Argentina, 2 en Canadá y 1 en China. Un banco central produce la moneda para toda una nación y tiene poderes para controlar las tasas de interés y la oferta monetaria de esa nación. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no me importa quién haga las leyes. Mayor Rothschild. Una breve historia del dinero en América temprana. Con la fundación de las colonias americanas, un nuevo país fue forjado a partir de la naturaleza con coraje, trabajo arduo e ingenio. El desarrollo de asentamientos en territorio virgen dio lugar a una nueva sensación de libertad. Pero los colonos estadounidenses no eran realmente libres. Cuando comenzó la guerra revolucionaria y se hicieron los primeros disparos en Lexington, Massachusetts, el 19 de abril de 1775, las colonias habían perdido monedas de oro y plata debido a los impuestos británicos. La tributación de las colonias fue un resultado directo de que el gobierno británico pidió prestado dinero al Banco de Inglaterra y tuvo que pagar intereses sobre su creciente deuda. Gran Bretaña decidió cobrar impuestos a las colonias pagaderas solo en oro y plata, para pagar los intereses de su enorme deuda con el Banco de Inglaterra. Sin embargo, en algún momento antes de la Revolución, las colonias habían sido prósperas. Cuando los banqueros británicos le preguntaron a Benjamin Franklin qué explicaba la prosperidad de las colonias, esta fue su respuesta: eso es simple. En las colonias emitimos nuestro propio dinero. Se llama colonial scrip. Lo emitimos en la proporción adecuada a las demandas del comercio y la industria para que los productos pasen fácilmente de los productores a los clientes. De esta manera, creando para nosotros nuestro propio papel moneda, controlamos su poder adquisitivo y no tenemos ningún interés que pagarle a nadie. Inmediatamente después de la revelación de Franklin, los banqueros ingleses obligaron al rey Jorge y al Parlamento a prohibir el dinero colonial. Las colonias se vieron obligadas a seguir un patrón oro y plata.
La prosperidad terminó rápidamente, porque la gente no tenía monedas de oro ni de plata. Franklin explicó en su diario que esta fue la principal causa detrás de la revolución. Las colonias habrían pagado con gusto el pequeño impuesto sobre el té y otros asuntos si no hubiera sido que Inglaterra les quitó el dinero a las colonias, lo que generó desempleo e insatisfacción. La incapacidad de los colonos para obtener el poder de emitir su propio dinero de forma permanente fuera de las manos de George III y los banqueros internacionales fue la principal razón de la guerra revolucionaria. El gobierno continental, al no tener monedas, se vio obligado a imprimir dinero para financiar la Revolución Americana. El gobierno cometió el error de imprimir dinero sin tener en cuenta la producción o la disponibilidad de bienes. El nuevo dinero finalmente se infló mucho porque había demasiado dinero junto con la escasez de bienes. Al final de la guerra, la moneda continental no tenía valor. El general Washington se quejó de que un vagón de dinero difícilmente comprará un vagón de provisiones. Los zapatos se vendieron por $5,000 el par. Sin embargo, el bono colonial había funcionado tan bien antes de la guerra porque solo se había emitido suficiente dinero para promover un comercio y un comercio animados. Bancos Centrales de América. Un banco central es una institución que produce la moneda para toda una nación, con poderes para controlar las tasas de interés y la oferta monetaria o la inflación. Los primeros años de América tenían 3 bancos centrales, el Banco de América del Norte, seguido del primer Banco de los Estados Unidos y el segundo Banco de los Estados Unidos. Los proponentes prometieron que el banco acabaría con la inflación y evitaría la depresión. Pero los banqueros emitieron millones de dólares en papel moneda, respaldados por nada, lo que resultó en una inflación aún mayor. La casa de Rothschild jugó un papel en el establecimiento de estos bancos centrales. Gustavus Myers, en su Historia de las Grandes Fortunas Americanas, escribió, bajo la superficie, los Rothschild tuvieron durante mucho tiempo una poderosa influencia a la hora de dictar las leyes financieras estadounidenses. Los registros legales muestran que eran poderes en el antiguo Banco de los Estados Unidos, abolido por el presidente Andrew Jackson. El pueblo estadounidense finalmente se hartó por completo, y cuando Andrew Jackson publicó su eslogan presidencial, Jackson y ningún banco, los ciudadanos votaron por él. De forma aplastante. Cuando el Congreso, impulsado por los banqueros centrales, votó a favor de renovar los estatutos del banco, Jackson lo vetó. Durante 77 años a Estados Unidos le fue bien sin el control de un banco central hasta que los cambistas conspiraron y orquestaron la aprobación de la Ley de la Reserva Federal de 1913. La Reserva Federal, un banco central, ha perdurado, envuelta en secreto, hasta el presente. Cuando los banqueros centrales ganan dinero en abundancia, obtienen enormes beneficios con los intereses. Cuando escasean el dinero, arruinan a la gente y compran miles de casas, granjas y activos comerciales por centavos de dólar. De cualquier manera, el dinero cambia las ganancias. La élite bancaria llama inocentemente a este ciclo de auge y caída, que ellos crean, el ciclo económico. Entre los de adentro se le llama el desplumado del rebaño, periódico. La verdad es que los banqueros internacionales han convertido la manipulación del dinero en una ciencia y pueden crear cualquier tipo de condición que deseen. El siguiente es un memorando de la Asociación Americana de Banqueros. Se encuentra en el registro del Congreso, fechado el 19 de abril de 1913. El memorando se envió a los bancos miembros en 1891. Observe cómo se envió 3 años antes de la fecha prevista de contracción y confiscación. El 1 de septiembre de 1894, no renovaremos nuestros préstamos bajo ninguna consideración. El 1 de septiembre exigiremos nuestro dinero. Ejecutaremos la hipoteca y nos convertiremos en hipotecarios en posesión. Podemos tomar 2/3 de las granjas al oeste del Mississippi, y miles de ellas al este del Mississippi también, a nuestro propio precio. Entonces los agricultores estaban por convertirse en inquilinos como en Inglaterra.
Lo que los libros de texto de historia estadounidense de la época no enseñan es que quizás la lucha más grande en la historia de Estados Unidos fue la lucha entre el Congreso y los banqueros centrales. El poder de emitir y controlar el dinero de Estados Unidos se transfirió del Congreso a los banqueros centrales 8 veces. En total, ha habido 4 bancos centrales desde la fundación de Estados Unidos. El último y más infame es el Banco de la Reserva Federal. Porque el Congreso aprobó una legislación que pone el poder de crear dinero, y por lo tanto el poder de crear inflación y depresión, en manos de banqueros privados, que operan solo para beneficio privado. Y porque sucedió repetidamente, a pesar del hecho de que cada banco central sucesivo resultó ser un fracaso miserable para la gente, y la mayoría de la gente ni siquiera quería los bancos. Una respuesta viene de un padre fundador, John Adams. Toda la perplejidad, confusión y angustia en Estados Unidos surge, no de los defectos de la Constitución o Confederación, no de la falta de honor o virtud, sino de la total ignorancia de la naturaleza de la moneda, el crédito y la circulación. La guerra civil ante la secesión del sur, el presidente Lincoln necesitaba dinero para librar la guerra civil. Los banqueros de Nueva York le ofrecieron préstamos al 24 a 36% de interés, lo que Lincoln rechazó. Se le recomendó que el Congreso aprobara un proyecto de ley que autorizara la impresión de moneda de curso legal completa. Treasury notes para pagar a sus soldados, lo cual hizo. Los billetes verdes, respaldados por el crédito del gobierno, ayudaron a la Unión a ganar la guerra. La reacción de los banqueros centrales se expresó en un editorial del London Times: si esta pérfida política financiera, billetes verdes, que tiene su origen en América del Norte se endurece hasta convertirse en un elemento fijo, entonces el gobierno proporcionará su propio dinero sin costo alguno. Pagará las deudas y estará libre de deudas. Tendrá todo el dinero necesario para realizar su comercio. Se volverá próspero sin precedentes en la historia del mundo. Los cerebros y la riqueza de todos los países irán a América del Norte. Ese país debe ser destruido o destruirá todas las monarquías del mundo. La estafa de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una corporación privada que elabora sus propias políticas y, en su mayor parte, no está regulada por el gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda a interés al gobierno. Con la Reserva Federal en control de nuestro dinero, Estados Unidos tiene un sistema monetario basado en deuda. Todo el dinero se crea a partir de deudas. Cuando el gobierno necesita dinero para operar, emite bonos del Tesoro y se los da a la Fed a cambio de nuevos préstamos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos son las llamadas reservas que posee el Banco de la Reserva Federal. Un bono del Tesoro es un certificado de deuda pública, nada más que un gobierno IOU que devenga intereses al tenedor. En 1910, 7 hombres que representaban a los Rothschild, Warburg, y los intereses de Rockefeller se reunieron en secreto en Jekyll Island, Georgia, para concebir el establecimiento del sistema de la Reserva Federal. Woodrow Wilson se convirtió en presidente en 1913 y estuvo bajo la influencia del coronel House, quien le aconsejó que firmara la ley de la Reserva Federal debido al fuerte patrocinio de los banqueros. El peor tipo de traición estuvo involucrado en la aprobación de la ley de la Reserva Federal. En primer lugar, J.P. Morgan y sus amigos habían provocado la caída del mercado de valores en 1907. Morgan era un gran manipulador del pánico monetario y supuestamente era un agente de la élite bancaria europea, los Rothschild. El pánico siguió y las corridas bancarias se convirtieron en algo común. Los bancos quebraron porque muchos bancos estaban sobrecargados debido a préstamos de reserva fraccionaria. Morgan y los banqueros internacionales habían creado el colapso y el pánico para convencer al Congreso y al pueblo de la necesidad de un sistema bancario centralizado, aparentemente para estabilizar la banca y la economía. El representante Charles A. Lindbergh, RMN, se opuso abiertamente a la Reserva Federal. El sistema financiero ha sido entregado a la Junta de la Reserva Federal. Esa junta administra el sistema financiero por autoridad de un grupo puramente lucrativo.
El sistema es privado, realizado con el único fin de obtener el mayor beneficio posible del uso del dinero de otras personas. En 1914 advirtió, los bancos de la Reserva Federal ya han acaparado el oro y los certificados de oro. El establecimiento del sistema de la Reserva Federal proporcionó a los banqueros internacionales un instrumento mediante el cual podían aumentar la deuda nacional y cobrar enormes intereses y, al mismo tiempo, obtener un control cada vez mayor sobre el gobierno de los Estados Unidos, que, según muestra la historia, se convirtió en el prestatario supremo casi de la noche a la mañana. El nombre, Reserva Federal, es un engaño que se utiliza para hacer que la gente piense que en realidad es parte del gobierno y opera en el interés público. La verdad es que la Reserva Federal no tiene nada de federal y no hay reservas. El Banco de la Reserva Federal es un banco central corporativo de propiedad privada que opera independientemente del gobierno de los Estados Unidos. Y existe exclusivamente con fines de lucro privado. Uno de los secretos mejor guardados del siglo pasado es quiénes son los verdaderos propietarios de la Reserva Federal, porque la ley de la Reserva Federal de 1913 disponía que los nombres de los bancos propietarios debían permanecer secretos. Sin embargo, McMaster, editor del boletín informativo The Reaper, preguntó a sus contactos suizos y saudíes qué bancos tenían acciones de control. Le dijeron que eran Bancos Rothschild de Londres y Berlín, Lazard Brothers Bank de París, Israel Moses Safe Banks de Italia, Warburg Bank de Hamburgo y Ámsterdam, Lehman Bros. Bank de Nueva York, Kuhn, Loeb Bank de Nueva York, Chase Manhattan Bank de Nueva York, Goldman Sachs Bank de Nueva York. Cada uno de estos 8 bancos se remonta a su afiliación con la casa de Rothschild. En un momento, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York estaba controlado por 5 bancos que poseían el 53% de sus acciones. Estos 5 bancos estaban controlados por Nathan N. Rothschild and Sons of London. El control sobre la Reserva Federal de Estados Unidos es básicamente control sobre el dinero del mundo. Los Rothschild también determina el precio del oro para el mundo a diario. El presidente Woodrow Wilson, que promulgó la ley de la Reserva Federal de 1913, se dio cuenta de su error. En 1919, dijo, soy un hombre sumamente infeliz. Sin darme cuenta, he arruinado mi país. Una gran nación industrializada ahora está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito es concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. La Gran Depresión, en quizás el trabajo más importante de la historia económica estadounidense jamás publicado, Milton Friedman y Anna Schwartz argumentaron que fue el sistema de la Reserva Federal el principal responsable de convertir la crisis de 1929 en una Gran Depresión. Consideremos por un momento la Gran Depresión y qué parte jugó la Reserva Federal. Fue su política de crédito fácil lo que hizo subir el mercado de valores, lo que resultó en el desplome de Wall Street de 1929. Posteriormente, la Fed endureció la oferta monetaria, prolongando así la Gran Depresión de la década de 1930. Al mismo tiempo, la Fed estaba sentada sobre la mayor reserva de lingotes de oro del mundo y no hizo nada para salvar a los bancos y las empresas ni para aliviar el sufrimiento de la gente. ¿Fue esto solo una estupidez por parte de los controladores de la Fed o se hizo deliberadamente? Varios conocedores, incluidos Joseph Kennedy y Bernard Baruch, retiraron sus considerables participaciones en el mercado de valores a principios de 1929 antes del colapso. Se descubrió que J.P. Morgan no había pagado ni un centavo en impuestos sobre la renta entre 1929 y 1931. El secretario del Tesoro, Andrew Mellon, fue acusado de fraude masivo y corrupción, por lo que el presidente Hoover lo envió a Gran Bretaña como embajador. En Estados Unidos había mucho resentimiento hacia aquellos que habían llevado al país a la depresión. Fue el personaje de radio, L.P. Charles Collin, quien acuñó el término, banqueros para describir a los considerados responsables.
La Gran Depresión tuvo un impacto directo e indirecto en la economía y la política europeas. Es muy posible que, si no fuera por la Gran Depresión, Adolfo Hitler nunca hubiera llegado al poder en Alemania. Para 1933, el partido nazi estaba perdiendo terreno y la economía de Alemania se había recuperado muy bien después de la Primera Guerra Mundial con la ayuda de préstamos estadounidenses y británicos. La Gran Depresión llevó a la economía de Alemania a otra recesión con 6 millones de desempleados. Fue solo en la desesperación que el presidente Hindenburg nombró a Hitler su canciller, lo que abrió la puerta a su ascenso al poder. La Primera Guerra Mundial no arrojó los resultados que deseaban los banqueros centrales, es decir, la Liga de las Naciones, por lo que se preparó el escenario para otra guerra. La Conferencia de Paz de París cargó a la nación alemana azotada con enormes reparaciones imposibles de pagar, lo que impidió que Alemania se recuperara por completo. La política crediticia fácil de la Fed condujo al colapso de 1929 y a la depresión posterior. Los préstamos estadounidenses se agotaron y Alemania volvió a entrar en recesión. Desesperados, los alemanes finalmente aceptaron a Adolfo Hitler y su partido nazi como sus salvadores. El Führer pronto puso a los 6 millones de desempleados a trabajar de nuevo en la construcción de su máquina de guerra. En la década de 1930, los depositantes tenían que hacer fila fuera de los bancos para sacar su dinero. Hoy en día, cantidades masivas se desvían con un clic del mouse. El sistema financiero mundial es mucho más complejo e interconectado que las instituciones financieras y los bancos son incluso más vulnerables ahora que en las décadas de 1920 y 1930. Ya hemos visto el colapso de los venerables iconos de Wall Street, Bear Stearns y Lehman Brothers. Los contribuyentes en apuros han tenido que rescatar a gigantes como AIG, General Motors, Goldman Sachs, Citibank y Wells Fargo, entre otros. Numerosos cierres de empresas y bancos continúan y las quiebras de consumidores alcanzaron 1.4 millones a finales de 2009. La tasa de desempleo oficial en los Estados Unidos es de casi el 10%, y en realidad puede ser el doble. Muchas familias no tienen hogar. No solo eso, sino que estamos comprometidos no en una, sino en 2 costosas guerras extranjeras con las bajas resultantes. Parecería que Estados Unidos está en una situación mucho peor que en 1929, cuando la Reserva Federal tenía una enorme reserva de oro y Estados Unidos era el principal acreedor del mundo. Hoy somos el mayor deudor del mundo. ¿Podemos contar con la Reserva Federal para salvarnos de otra gran depresión, o solo nos hundirán más en un agujero financiero? Como lo hicieron en la década de 1930. Creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. El poder de emisión debe ser retirado del banco y devuelto a las personas a las que pertenece correctamente, presidente Thomas Jefferson. El gráfico anterior muestra los niveles de precios estadounidenses desde 1665 hasta el presente. Tenga en cuenta que no hubo un aumento significativo durante los primeros 250 años. Los pequeños puntos hacia arriba en el gráfico ocurrieron durante las siguientes guerras: la Revolución Americana, la Guerra de 1812, la Guerra de México, la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno emitió grandes cantidades de dinero en papel para pagar estos conflictos. Después de las guerras, la moneda siempre volvió a su valor anterior. $1 en 1900 valía lo mismo que en 1775. Pero mire el lado derecho del gráfico. Durante la Segunda Guerra Mundial nuestro dinero se infló, pero en lugar de recuperar su valor normal después, siguió inflándose hasta desaparecer de la vista. Alrededor de ese tiempo, algo significativo debe haber ocurrido para inducir esta transformación. Los cambios provienen de un solo factor: la creación de la Reserva Federal en 1913.
En una entrevista de 2009 con la agencia de noticias Reuters, el congresista de Texas Ron Paul dijo, el dólar vale 4 centavos, en comparación con lo que valía en 1913, cuando se estableció la Fed. Eso te dice que no son muy buenos para proteger el valor de nuestro dinero. Son los falsificadores del mundo, protegido por este secreto. Eso tiene que terminar, según la Oficina de Gestión y Presupuesto, OMB, Estados Unidos. Tiene el mayor presupuesto de la historia, con un asombroso déficit de 1.5 billones de dólares. En total, 3.60 billones de dólares, con 630.000 millones de dólares reservados para la reforma de la atención médica. Diciembre de 2009. Quienes favorecen un déficit como una supuesta medida antirrecesiva nos dicen que será temporal. Pero no existe el financiamiento temporal por déficit a gran escala. Harry F. Byrd, senador de los Estados Unidos por Virginia, 1958, desearía que fuera posible obtener una sola enmienda a nuestra Constitución, quitarle al gobierno federal el poder de pedir prestado. Thomas Jefferson. Secretario de Estado. El oro y la estafa de Fort Knox. Durante la época de la Gran Depresión, los banqueros internacionales planearon hacerse con el oro estadounidense en sus manos. Presionaron al presidente Roosevelt para que convenciera al pueblo estadounidense de que la única forma de salir de la depresión era poner en común la riqueza de la nación. En 1933, el presidente Roosevelt promulgó una legislación que prohíbe la propiedad privada de lingotes de oro y monedas de oro, con la excepción de las monedas raras. La gente corría el riesgo de hasta 10 años de prisión y una multa de $10,000 si no entregaba su oro al gobierno. El pueblo estadounidense entregó su oro a $20.66 la onza. La orden de confiscación fue muy impopular y nadie en el gobierno se atribuiría el mérito de haberla creado. Roosevelt declaró públicamente que ni siquiera lo había leído. El secretario de Hacienda dijo que tampoco lo había leído. Afirmaron que era lo que querían los expertos. Con gran publicidad y fanfarria, Roosevelt ordenó que se construyera un nuevo depósito de lingotes para guardar el tesoro de oro de Estados Unidos. En 1936 se completó Fort Knox. Una vez que todo el oro se transfirió al gobierno, el precio oficial del oro se elevó repentinamente a $35 por onza, pero solo los extranjeros podían vender su oro al nuevo precio más alto. Los cambistas que provocaron la caída de la bolsa de valores de 1929 habían salido de la bolsa antes de la caída. Invirtieron en oro a $20.66 la onza y lo enviaron a Inglaterra. Ahora lo podrían vender. Se lo devolvió al gobierno por $35 la onza, casi duplicando su dinero, mientras que los estadounidenses pasaban hambre durante la depresión. Edith Roosevelt, columnista y nieta del presidente Theodore Roosevelt, escuchó los rumores de que faltaba oro en Fort Knox. Fue citada en un artículo de noticias. Las acusaciones de oro perdido en nuestras bóvedas de Fort Knox se están debatiendo ampliamente en los círculos financieros europeos. Pero lo desconcertante es que la administración no se apresura a demostrar de manera concluyente que no hay motivo de preocupación por nuestro tesoro de oro, si es que está en condiciones de hacerlo. ¿Qué pasó con el oro? A lo largo de los años, el oro de Fort Knox se vendió a los cambistas europeos al precio de $35 la onza, cuando era ilegal que los estadounidenses compraran su propio oro. El presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes de 1920 a 1931, Louis T. McFadden, estaba al tanto del saqueo del oro en Fort Knox por parte de los banqueros europeos. Creo que difícilmente se puede negar que los estadistas y financieros de Europa están dispuestos a tomar casi cualquier medio para volver a adquirir rápidamente las existencias de oro que Europa perdió ante Estados Unidos como resultado de la Primera Guerra Mundial. Muchos estadounidenses no saben que el oro fue desviado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Fort Knox contenía más de 700 millones de onzas de oro, un increíble 70% del suministro de oro del mundo entero. Nadie sabe con certeza cuánto oro queda en Fort Knox.
Y a pesar de que la ley federal exige una auditoría física anual, no ha habido una auditoría desde que el presidente Eisenhower ordenó una en 1953. En 1971, la mayor parte del oro de Fort Knox había sido extraído en secreto y drenado de regreso a Londres. Una vez que el oro desapareció de Fort Knox, el presidente Nixon cerró la ventana del oro al derogar la Ley de Reserva de Oro de Roosevelt de 1934, y se volvió legal, una vez más, para que los estadounidenses compren oro. Los precios del oro comenzaron a dispararse de inmediato. 9 años después, el oro se vendió a $880 la onza, 25 veces más de lo que se había vendido el oro de Fort Knox. A fines de octubre de 2009, el oro se vendía por más de $1,000 la onza, 30 veces más de lo que se vendía el oro de Fort Knox. En 1971, el dólar estadounidense se salió completamente del patrón oro. Ahora se convirtió en una moneda más flotante en el mercado mundial. El patrón oro tardó mucho en morir. Algunas de las ventajas de un patrón oro son, estabilidad del tipo de cambio, precios predecibles en el comercio y costos de transacción reducidos. El oro actúa como un ancla contra la inflación. Tener un patrón oro también reduce los costos de los préstamos al comprometer a los gobiernos a aplicar políticas fiscales y monetarias prudentes. En otras palabras, no pida prestado más de lo que puede pagar y reduzca los gastos innecesarios. En la edición de enero de 1974 de la revista National Geographic, el artículo sobre el oro de Peter T. White decía lo siguiente: encuentro esto más fácil de imaginar que de creer, pero no hay duda de que la mayor acumulación de oro en cualquier lugar, es decir, 12.600 toneladas métricas, descansa sobre el lecho de roca de Manhattan, en una bóveda del Federal Banco de la Reserva de Nueva York. Pertenece a unas 80 naciones que prefieren almacenarlo allí. La mayor reserva nacional de oro pertenece a los Estados Unidos. 8.584 toneladas, frente a las 21.530 toneladas de 1950. Acerca de la mitad está en Fort Knox y el resto en media docena de otros lugares. El Tesoro de Estados Unidos lo valora todo en unos 11.000 millones de dólares. Cuando el presidente Ronald Reagan asumió el cargo en 1981, nombró a un grupo de hombres llamado, la Comisión del Oro, para estudiar la viabilidad de volver a un patrón oro. La Comisión del Oro informó al Congreso que el Tesoro de los Estados Unidos no tiene ningún oro. La Reserva Federal, como garantía contra la deuda nacional, tiene en su poder el oro que queda en Fort Knox. No es asombroso que la Reserva Federal cree dinero de la nada y termine con todo nuestro oro. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que se promueve ampliamente en los medios de comunicación consta de 3 organizaciones principales por las cuales la élite del poder planea gobernar el mundo. Las Naciones Unidas pueden verse como la primera etapa del mundo. El gobierno está destinado a servir como poder ejecutivo y legislativo. El partido de vuelta es el judicial, el Tribunal Mundial ubicado en la ciudad de La Haya en los Países Bajos. El tercer tramo está diseñado para supervisar y controlar la economía global. Esta rama consta de 3 organizaciones, el Banco de Pagos Internacionales, BPI, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que están destinados a controlar la oferta monetaria de todo el mundo. Estas organizaciones amplían y contraen crédito a voluntad, tal como lo hace la Fed en Estados Unidos. El FMI crea dinero electrónico llamado Derechos Especiales de Giro, DEG, que no están respaldados por nada. Los banqueros internacionales tienen un plan a largo plazo de 3 pasos para establecer una economía mundial que han estado implementando desde la primera mitad del siglo XX. Un esquema simple del plan es el siguiente. Paso 1. Dominación de las economías nacionales en todo el mundo por parte de los bancos centrales. Paso 2. Centralización de las economías regionales, Unión Monetaria Europea, UE, Unión Norteamericana y acuerdos comerciales como el TLCAN.
Paso 3. Centralización de la economía mundial con tratados como el GATT que ponen fin a la independencia nacional mediante la eliminación de aranceles. Durante este proceso, la industria y la fabricación estadounidenses se están desmantelando y se están perdiendo puestos de trabajo en otros países con mano de obra esclava o barata, lo que provoca un alto desempleo y la desestabilización de la economía estadounidense. El primer paso se completó hace mucho tiempo. Los pasos 2 y 3 están a punto de completarse. Entre los bancos centrales, el mayor tenedor de oro es el FMI. El FMI y los bancos centrales poseen 2/3 del suministro mundial de oro, lo que les da la capacidad de manipular el mercado del oro. El verdadero motivo de las crisis creadas por los banqueros internacionales se ilustra con esta cita de David Rockefeller: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la gran crisis correcta y la nación aceptará el nuevo orden mundial. Conclusión. Hoy en Estados Unidos parece haber solo una idea políticamente aceptable: el gobierno es la respuesta a todos los problemas. Hay fuerzas en esta nación que quieren un poder total para dictar su agenda y no se detendrán ante nada para lograrlo. Como han tomado una nación creada sobre los ideales de la libertad individual, gobierno limitado y mercados libres, y nos hizo aceptar lo contrario. Hasta 1913, Estados Unidos estaba inmerso en un experimento natural con banca totalmente libre. La Ley de Bancos de 1864 significó una reducción de las barreras para la creación de un banco de propiedad privada. Hoy el dólar, como moneda flotante en el mercado mundial, se ha devaluado drásticamente. Estamos atrapados en una espiral inflacionaria con la Fed imprimiendo notas como si no hubiera mañana. Según el Departamento del Tesoro, China es nuestro mayor acreedor extranjero. Después de China, el segundo mayor tenedor de valores del Tesoro de Estados Unidos es el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de propiedad privada. Según sus registros oficiales del 21 de abril de 2010, poseían 771.57 mil millones de dólares en valores del Tesoro de los Estados Unidos, sobre los que están recibiendo intereses de casi 2.000 millones de dólares al año, que se capitalizarán cada año. Como banco miembro, la Reserva Federal de Nueva York también recibe un dividendo anual del 6% sobre sus acciones en el sistema de la Reserva Federal, y las ganancias se destinan a intereses privados. El déficit presupuestario del presidente Obama fue de unos 1.8 billones de dólares en el año fiscal 2009, 1 billón es 1 millón de veces 1 millón. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, en agosto de 2009, dijo al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, que si el gobierno federal no puede pedir prestado más dinero, dejaría de pagar su deuda existente de 12.1 billones. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía la mayor parte de las reservas de oro del mundo, en manos del sistema de la Reserva Federal. Esas reservas de oro se han ido agotando constantemente, y en 1971 Estados Unidos estaba completamente fuera del patrón oro. Incluso se habla ahora de reemplazar el dólar estadounidense, que muchos países tienen como reserva, por otras monedas, entre ellas el amero norteamericano. Debería ser obvio para todos que la Fed ha sido un pobre guardián de la economía de nuestra nación. Ha llegado al punto en que la mayoría de los miembros del Congreso representan a los poderosos grupos de interés que llenan las arcas de sus campañas, no a la gente, nosotros, que votamos por ellos. El Congreso ha cedido el control del dinero de la nación a los banqueros privados. Es hora de que la gente se levante y exija que el control monetario regrese al Congreso, incluso si eso significa votar a los criminales que han sido comprados y pagados. Economía. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero a estas alturas debería ser muy evidente que deben instituirse medidas drásticas para salvar a este barco del Estado, los Estados Unidos de América, de hundirse en el olvido monetario. El dinero no tiene patria, los financieros carecen de patriotismo y de decencia. Su único objetivo es la ganancia. Napoleón Bonaparte. Parte 2. 6 reformas monetarias esenciales. Introducción.
¿Cómo podemos liberar a Estados Unidos de la red económica que nos atrapa? Se puede hacer sin perturbar nuestra economía y sin violencia. La trampa nos fue lanzada a través de una legislación cuidadosamente planificada. Se puede quitar de la misma forma. Gracias a Dios, todavía tenemos el voto. Si queremos sobrevivir como nación y recuperar el control de la política económica y monetaria de Estados Unidos, entonces debemos elegir a la Cámara y al Senado, tanto a nivel federal como estatal, representantes que estén comprometidos a aprobar reformas monetarias sólidas. Necesitamos hombres y mujeres que no puedan ser comprados o intimidados, con el coraje de impulsar la legislación a través de un Congreso con suficientes votos para anular un posible veto presidencial. Fueron los estados quienes formaron el gobierno federal, no al revés. Una vez que los estados ratificaron la Constitución, esta hizo suprema a la Constitución, es decir, el gobierno federal y los estados deben permanecer dentro de los límites de la Constitución. Los poderes límite delegados al gobierno federal Congreso, por la Constitución se enumeran en el artículo 1, sec. 8. La 10ª enmienda establece que cualquier poder que no esté enumerado en el artículo 1, sec. 8, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo. Por lo tanto, los estados individuales tienen el poder constitucional de detener todas las formas de mandatos federales fuera de control, o revertirlos, cuando no se encuentren dentro de las facultades delegadas al gobierno federal por la Constitución. Los poderes reservados a los estados son la base de la soberanía de los estados y constituyen un control importante de cualquier abuso de poder inconstitucional por parte del gobierno federal. 1. Derogación de la Ley de Reserva Federal de 1913. Es difícil creer que la Reserva Federal haya tenido un monopolio inconstitucional en el control de la economía nacional desde 1913, casi 100 años. En ese tiempo, el valor del dólar se ha reducido a menos de 4 centavos. En otras palabras, un dólar hoy compraría solo 4 centavos en bienes vendidos en 1913. La verdadera razón de la existencia de la Reserva Federal en primer lugar fue ayudar a los bancos a inflar el dinero y el crédito, y rescatar a los bancos cuando se metieron en problemas. En lugar de estabilizar la economía estadounidense, como prometió, la Fed ha sido la principal causa de auges y caídas en nuestra nación, provocados por el crédito inflacionario. Abolir la Reserva Federal sería sencillo. Derogar la ley de la Reserva Federal de 1913, liquidar los activos de la Reserva Federal a sus acreedores, y cancelar sus tenencias de valores gubernamentales y de otro tipo. Estas acciones en sí mismas contribuirían en gran medida a reducir nuestra actual deuda nacional. 2. Regresar al Congreso su mandato constitucional para expedir y regular la moneda. El propósito de derogar la ley de la Reserva Federal sería devolver al Congreso su responsabilidad constitucional de crear y regular nuestra moneda. Ningún banco privado o cualquier persona afiliada a instituciones bancarias debería poder regular nuestro dinero y crédito, especialmente un banco privado controlado por banqueros europeos. El artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de América establece, el Congreso tendrá poder para acuñar dinero, regular el valor del mismo y de la moneda extranjera, y fijar la norma de pesos y medidas. La sección 10 establece, ningún Estado ofrecerá otra cosa que no sea una moneda de oro y plata como pago de deudas. La emisión de nuestra moneda por el Congreso no es una idea nueva. Fue defendido por los presidentes Washington, Jefferson, Madison, Jackson, Van Buren y Lincoln. Y antes de eso, se usó con mucho éxito en las colonias estadounidenses hasta que los banqueros británicos hicieron que el Parlamento proscribiera la moneda colonial. Mira un billete de $1, impreso sobre el de George Washington, encabezado es billete de la Reserva Federal. Lo que queremos en cambio es, Estados Unidos nota, impreso a instancias del Congreso. Este sería dinero sin deuda, no habría ningún interés que pagarle a nadie. 3. Eliminar el impuesto sobre la renta. Días antes de la aprobación de la ley de la Reserva Federal, los Congresos aprobaron la enmienda 16 a la Constitución, la enmienda del impuesto sobre la renta.
Esta medida se tomó para asegurar que el gobierno podría pagar los intereses de los préstamos obtenidos del Banco de la Reserva Federal. Ni un centavo del impuesto sobre la renta se destina a otro propósito que no sea el servicio de la deuda nacional. Los impuestos sobre la renta no gestionan el gobierno ni proporcionan ningún servicio a la gente. En primer lugar, no se hubieran acumulado intereses si el gobierno hubiera emitido su propio dinero libre de deudas. Mucha gente cree que la enmienda del impuesto sobre la renta es ilegal, porque parece que no suficientes estados la ratificaron en el momento en que supuestamente se aprobó la enmienda. Si examina la 16ª enmienda con cuidado, encontrará que un número suficiente de estados nunca ratificó esa enmienda. James C. Fox, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, 2003. Nuestros padres fundadores querían que la propiedad fuera alodial, dominio absoluto, libre de cualquier reclamo superior, sin impuestos. Se mantuvieron firmes en cuanto a no tener impuestos directos. El único impuesto que permitían era un impuesto indirecto, impuestos especiales sobre los bienes importados. Hoy en día, los ciudadanos estadounidenses ni siquiera poseen una escritura de sus casas o tierras, ya que se encuentran en el juzgado local. Nuestra propiedad puede ser confiscada si no pagamos nuestros impuestos y registros de manera oportuna. 4. Volver a un estándar 100% oro y salvaguardar el oro que ya está en el país. Para que tenga valor, el papel moneda debe estar respaldado por algo de valor, algo que se pueda obtener con el dinero. El oro es el metal elegido por muchos años. Tiene un valor intrínseco y conserva su valor. Actualmente, la Reserva Federal ha vendido la mayor parte del oro de Estados Unidos que estaba almacenado en Fort Knox y mantiene como garantía el oro que queda en Fort Knox. Nadie sabe con certeza cuánto oro queda porque el Tesoro, en cooperación con la Fed, se ha negado a realizar una auditoría de Fort Knox. Una vez que la Fed se cierre, tendrá que devolver el oro que tiene al Tesoro de los Estados Unidos. Estados Unidos podría entonces adoptar un patrón oro parcial. Es importante que el Congreso investigue las transacciones de la Fed que involucran la venta o transferencia de la mayor parte del oro que estaba originalmente en Fort Knox, ya que algunos de estos intercambios pueden haber sido ilegales. La única forma de estabilizar la economía estadounidense es volver a un estándar 100% oro, donde un metal producido en el mercado, como el oro, y en menor medida, la plata, sirven como moneda estándar, reemplazando los billetes de papel fiduciarios impresos por la Reserva Federal. El oro de la Reserva Federal sería revaluado y parcelado, los billetes de la Reserva Federal se cobrarían y cambiarían por monedas de oro acuñadas por el Tesoro, los depósitos a la vista de los bancos se intercambian por lingotes de oro, y los depósitos de los bancos se pueden canjear por sus depositantes en monedas de oro. Estados Unidos y sus bancos volverían al patrón oro con dólares canjeables en monedas de oro. Entonces, cada banco volvería a estar solo, responsable de sus acciones en un sistema bancario libre que no se veía desde antes de la Guerra Civil. No habría un prestamista de última instancia, como la Fed, ni rescates de los contribuyentes en el futuro. Volver al patrón oro no tiene por qué ser tan drástico y complicado como podría pensarse. Una vez que termine el período de transición, tendremos el mejor sistema monetario jamás visto en este planeta. Hay otra cosa que puede respaldar nuestro dinero además del oro y la plata, y es la productividad. Mientras haya abundantes bienes y servicios, el dinero tiene poder adquisitivo, incluso si no está respaldado al 100% por oro y plata. Por ejemplo, si los alimentos no estuvieran disponibles, no podríamos comernos nuestro dinero. La industria y el ingenio estadounidenses deben volver a un primer plano, para que nuestra productividad aumente vertiginosamente. 5. Revocar la Ley Bancaria Nacional de 1864 y requerir que los bancos tengan reservas del 100%. Es difícil creer que la legislación bancaria de 1864 esté afectando a nuestros bancos hoy, pero el hecho es que esta ley bancaria sanciona la banca de reserva fraccionaria, que es peligrosa por 3 razones.
Primero, otorga a los bancos permiso legal para tener solo un pequeño porcentaje del dinero en su poder que ha sido depositado en sus bancos. Esta es la razón por la que una corrida bancaria provoca la quiebra de un banco. Si demasiados depositantes de un banco determinado quieren que se les devuelva el dinero no está en el banco para dárselo, solo una fracción. Entonces el banco debe cerrar sus puertas. En segundo lugar, en la banca de reserva fraccionaria, el dinero se deposita en las cuentas bancarias de los clientes y, a continuación, los bancos pueden multiplicar este dinero aproximadamente 10 veces para entregarlo como préstamos. Esto contribuye a la inflación, porque los bancos no multiplican la productividad nacional 10 veces para igualar el aumento de la oferta monetaria. La producción no puede mantenerse al día y el dinero se infla, lo que resulta en un aumento constante de los precios. El siguiente ejemplo puede aclarar este punto: si hay 10 pares de zapatos en el mercado y $10 en circulación, cada par de zapatos costará $1, suponiendo que la gente quiera los zapatos. Pero, si tiene $100 en circulación y aún tiene 10 pares de zapatos, el costo de cada par se inflará a $10. En tercer lugar, la banca de reserva fraccionaria fomenta la codicia y la corrupción en la política con respecto a la oferta monetaria, lo que conduce al abuso de poder. Crear dinero de la nada da poder para manipular la política, los medios de comunicación y la educación, promover agendas equivocadas y afligir la vida en general. Estas son las razones por las que se debe derogar la ley bancaria de 1864 y se debe exigir a los bancos que tengan reservas al 100%. Nota: en 1919, la legislatura estatal de Dakota del Norte estableció su propio banco, el Bank of North Dakota, BND, el único estado que lo hizo. Se hizo con el fin de liberar a los agricultores y pequeños empresarios de las garras de los banqueros y ferroviarios de otros estados. En la actualidad, Dakota del Norte es el único estado que se proyecta que tendrá un superávit presupuestario para 2011. Tiene un PNB creciente y puestos de trabajo a la espera de ser cubiertos. El BND no forma parte del sistema de la Reserva Federal. Es propiedad del Estado en un 100% y se requiere que opere en interés del público. Su misión declarada es brindar servicios financieros sólidos que promuevan la agricultura, el comercio y la industria en Dakota del Norte. El BND es una de las principales razones de la prosperidad del Estado en una economía que, por lo demás, fracasa. Damos este ejemplo como otra opción. Los estados podrían seguir el ejemplo de Dakota del Norte y crear sus propios bancos, utilizando billetes estadounidenses sin intereses, independientes de la Reserva Federal y sus tentáculos. 6. Retirar Estados Unidos del FMI, BIS y el Banco Mundial. El FMI, el BPI y el Banco Mundial están diseñados para centralizar el poder de los banqueros internacionales sobre la economía mundial. El FMI fue creado en 1944 con el propósito de financiar la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una gran participación en el desarrollo de los recursos naturales, lo que originalmente fue una bendición para muchos países. Ahora el FMI mantiene a los países del tercer mundo con una deuda crónica. El BIS tiene su sede en Basilea, Suiza. No rinde cuentas a ningún gobierno nacional. Es un banco central internacional que sirve como banco para 55 bancos centrales del mundo, con 20 directores, incluyendo a Ben Bernanke, director de la Fed, y Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El Banco Mundial está financiado principalmente por Estados Unidos y tiene su sede en Washington, D.C. Explota los recursos de los países pobres prestando dinero a los países con condiciones que los mantienen empobrecidos y débiles. Las tres organizaciones están involucradas en obligar a la nación prestataria a renunciar a sus derechos minerales y de agua. Establecen el control de la población mediante el aborto y otras prácticas. Conclusión. Para liberar a Estados Unidos de los tentáculos de los cambistas se requiere una legislación paso a paso, como puede ver. Pero puede hacerse. La monstruosa trampa monetaria en la que nos encontramos se ha estado gestando durante siglos.
A veces pudimos escapar de él, pero nuevamente nos atrapó. La trampa ha sido cerrada lentamente por la legislación a favor de los banqueros. Solo se puede especular que los legisladores deben haber sido engañados, comprados o intimidados. Sabemos, al observar de cerca la historia de los Estados Unidos, que los cambistas recurrirán al asesinato si es necesario, porque sus objetivos son demasiado importantes para ellos. Su agenda es nada menos que la dominación mundial, casi están allí. Somos su último dominó. El público estadounidense ha sido engañado durante bastante tiempo. Millones están despertando al darse cuenta de que hemos sido engañados por fuerzas dentro de nuestro propio gobierno. Confiamos en que este folleto lo inspirará a ayudar a recuperar nuestro gobierno y nuestro dinero de los cambistas. Todo aspirante a un cargo necesita un escrutinio minucioso en cuanto a su honestidad, patriotismo y comprensión de lo que está en juego. No debemos olvidar la amonestación, vigilancia eterna es el precio de la libertad. Parte 3. El poder secreto del oro. Para el año 1914, el sistema del patrón oro había traído consigo una notable expansión del comercio y la prosperidad en todo el mundo. Los 40 años anteriores no habían visto grandes guerras ni grandes revoluciones. Los avances tecnológicos de mediados del siglo XIX, ferrocarriles, los barcos de vapor y el telégrafo se habían extendido por todo el mundo, abriendo vastos territorios al asentamiento y al comercio. El comercio internacional floreció a medida que el capital europeo fluía libremente por todo el mundo. Aunque de vez en cuando el sistema se veía sacudido por crisis financieras y pánicos bancarios, las depresiones en el comercio eran de corta duración y la economía mundial siempre se había recuperado. Más que cualquier otra cosa, el patrón oro era el tótem económico de la época. El oro era el elemento vital del sistema financiero. Fue el ancla para la mayoría de las monedas, sentó las bases para los bancos y, en tiempos de guerra o pánico, sirvió como depósito de seguridad. Para las crecientes clases medias del mundo, que proporcionaban gran parte de los ahorros, el patrón oro era más que un simple sistema ingenioso para regular la emisión de moneda. Sirvió para reforzar todas esas virtudes victorianas de economía y prudencia en las políticas públicas. Entre los banqueros, ya sea en Londres o Nueva York, París o Berlín, fue venerado con un fervor casi religioso, como un regalo de la providencia, un código de conducta, comportamiento que trasciende el tiempo y el lugar. Luego vino el cambio mundial. La Reserva Federal se acababa de crear en 1913. En 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, seguida de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, en 1971, el oro dejó de ser el ancla para las monedas mundiales. Hoy, la economía estadounidense está al borde del colapso. Entonces, ¿cuál es el poder secreto del oro? Los Rothschild y todos los demás cambistas internacionales conocen este secreto y esperan que usted, el pueblo estadounidense, nunca lo descubra. Uno de los beneficios del oro es simplemente que el dinero de una nación, cuando está respaldado por oro, no puede ser manipulado. Y su economía no puede destruirse. Que convirtió repentinamente a Estados Unidos en una superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que su dinero estuviera respaldado por oro. Después de la guerra, Estados Unidos fue la única nación líder cuya economía estaba respaldada por el oro, con el 70% del oro mundial en su poder. El oro es poder, y desde la guerra, los banqueros internacionales han estado encontrando formas de erosionar ese poder y canalizar el oro hacia sus propias arcas porque saben que el oro es la clave, y la gente común hasta ahora no ha sido consciente de esta verdad cósmica básica. El oro se acepta en todo el mundo. El oro no se descompone ni se corroe. El oro es fácil de refinar. El oro no se puede falsificar y nadie, ni siquiera un gobierno, puede imprimir más oro cuando necesita más dinero. Pero la mayor verdad de todo lo que no se cuenta sobre el oro es que es naturalmente abundante y se puede extraer continuamente porque en realidad se expande en la tierra, al igual que los cristales crecen naturalmente en la naturaleza.
Según una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos, 33.000 toneladas métricas o casi 1.200 millones de onzas de oro esperan ser descubiertas en los Estados Unidos, principalmente en Occidente. No hay razón para creer que el planeta alguna vez se quedará sin oro mientras dure la vida. La humanidad tiene poca comprensión del propósito real por el cual existe el oro en este planeta. Crece dentro de la tierra como una planta y, a través de ella, se vierte constantemente una corriente de energía purificadora, vitalizadora y equilibradora en el mismo suelo sobre el que caminamos, así como en el crecimiento de la naturaleza y el mismo aire que respiramos. Debido a los depósitos de oro en todas las cadenas montañosas, uno encuentra salud y vigor en la vida en las montañas que no puede encontrar en ningún otro lugar en la superficie de la tierra. Los médicos del mundo han intuido de alguna manera este hecho y con frecuencia envían a sus pacientes que padecen tuberculosis y otras enfermedades para recuperar su salud en las alturas más altas. Pocas personas se dan cuenta de que el oro es una necesidad para la vida misma. Los científicos se han dado cuenta recientemente de que las plantas ni siquiera crecerán sin un minúsculo rastro de oro en el suelo. El oro también se encuentra en el mar. Los manuscritos antiguos dicen que todas las formas de vida absorben la radiación del oro. Los eruditos en el pasado percibían el oro como luz solar precipitada, y creían que el oro en el cuerpo estimulaba la fuerza vital y elevaba significativamente la vibración de un individuo. El oro es un metal asombroso. Se puede convertir en una hoja tan delgada que la luz la atraviese, pero la hoja no se romperá. El oro se puede estirar en cables más delgados que el cabello humano, pero aún así conducirá la electricidad a la perfección. Los primeros registros del uso del oro provienen de Alejandría, Egipto, y revelan que el oro se utilizaba con fines médicos, y que hace más de 5.000 años su uso era fundamental para las artes curativas. Los egipcios ingirieron oro en polvo para la purificación física, mental y espiritual. El valor de ingerir oro en polvo monoatómico se está redescubriendo hoy en día, ya que los beneficios para la salud de comer oro están demostrando ser significativos. En las modalidades de curación alternativas actuales, el oro se considera actualmente un poderoso agente fortalecedor y energizante. Se utiliza en tratamientos contra el cáncer, implantes quirúrgicos, productos de belleza rejuvenecedores y como conductor de elección para equipos electrónicos. El oro implantado en un cuerpo humano como dispositivo médico resistirá el crecimiento de bacterias en ese cuerpo. Además, se dice que el oro ayudará a estabilizar las emociones y traerá una mejor salud mental, emocional y física a quienes lo lleven en su persona. Lamentablemente, en esta época, hay muchos niños, e incluso adultos, que nunca han tocado o lucido una pieza de oro. Si volvemos a la práctica de tener oro, llevar oro en nuestras personas y usar el oro como medio de intercambio, deberíamos ver un mayor equilibrio emocional y mental en la gente, así como una estabilidad vital en la economía de nuestra nación. Intente meditar en oro, incluso en una moneda de oro, y vea si no le brinda una sensación de estabilidad y paz. Numerosas obras esotéricas afirman que en épocas importantes del pasado, denominadas edades de oro, la humanidad alcanzó altos niveles de desarrollo. El oro circulaba ampliamente entre las masas y la gente usaba oro. Los mitos sobre estas civilizaciones aún permanecen. Durante estas edades doradas, la gente creía que el libre flujo de oro estabilizaba y fortalecía toda la economía y beneficiaba a todos los aspectos de la sociedad. Las civilizaciones de la Edad de Oro se caracterizaron por el avance tecnológico y espiritual, el comportamiento iluminado, la armonía, la paz y la aplicación de la regla de oro: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Los egipcios acuñaron oro ya hace 2500 años. Adornaba a los reyes egipcios desde hace 4500 años. El oro no es menos importante hoy. El oro todavía se puede utilizar como piedra imán para una nueva era dorada de libertad personal y económica. Esto puede ocurrir cuando se extrae oro nuevo y se pone a disposición, y cuando el oro que actualmente acumulan los banqueros internacionales se vuelve a poner en circulación.
Dentro del alma del pueblo estadounidense hay un profundo deseo de libertad, prosperidad y paz. Pero lo que la mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta es que el oro es la clave para cumplir estos deseos y que la ausencia de un patrón oro en nuestra economía nos priva de la libertad, la prosperidad y la paz que buscamos. No hay libertad sin libertad económica. Cuando los tiranos desean asumir el control, planean llevar el oro a sus manos y fuera de las manos del pueblo. Un patrón oro, 100% de la economía respaldada por oro, es esencial para la libertad, porque es imposible inflar o desinflar tal economía. Nuestros padres fundadores conocían la importancia del oro como dinero y preservaron este concepto en la Constitución. El artículo 1, sección 10 de la Constitución dice, ningún Estado hará otra cosa que no sean monedas de oro y plata como oferta en pago de deudas. Una moneda respaldada por oro controlada por el Congreso, y no por los banqueros, provocaría un reequilibrio de la economía nacional y el fortalecimiento de nuestras finanzas personales. ¿No marcaría esto el comienzo de una era de paz y prosperidad? Inigualable en estos tiempos difíciles. En 1933, el gobierno confiscó el oro. Era ilegal que los ciudadanos estadounidenses tuvieran oro, excepto monedas de oro coleccionables, pero el país todavía estaba en el patrón oro hasta 1971. El Congreso, en 1985, aprobó como ley el poder de crear nuevas monedas de oro, para que el público pudiera comprarlas una vez más. Necesitamos que el Tesoro cambie nuestro papel moneda por oro, garantice el derecho a que nos paguen en oro y paguen nuestros impuestos en oro. El oro no debe ser acumulado por los banqueros internacionales, sino que debe estar disponible para comerciarlo libremente. El objetivo final es poner oro en manos de la gente. En la sección 2 de este folleto, se enumeran las reformas específicas necesarias para efectuar los cambios necesarios en nuestro gobierno y economía. Todo esto llevaría a Estados Unidos de regreso a un patrón oro sin causar una depresión o colapsar la economía. Como individuos, ahora mismo podemos aumentar los efectos positivos del oro en nuestras vidas usándolo, calmando así nuestras emociones y estabilizando nuestra psicología. Podemos poner nuestras casas individuales en orden financiero y mejorar nuestra estabilidad económica si compramos oro y reservamos entre la mitad y el 1% de nuestros ingresos mensuales para este propósito. Podemos vivir según la regla de oro. Por el bien de todas las generaciones entrantes, y en reverencia por nuestros padres fundadores y nuestra Constitución por la salvación de nuestra gran nación y todos los que aman la libertad, saquemos los cambios monetarios de nuestro templo nacional y restablezcamos a los Estados Unidos como una república amante de la libertad con una moneda respaldada en oro como modelo para el mundo. Por Pixanauta.